Elementos de la Fiscalía General de Chihuahua detuvieron en la Ciudad de México a Antonio Enrique Tarín García, suplente del diputado federal Carlos Hermosillo, por el delito de peculado agravado. Este es el político que se atrincheró hace unos días en San Lázaro por obtener un amparo. 6 personas señaladas por el gobierno federal de pertenecer al Cártel del Pacífico también fueron detenidas en varias delegaciones de la Ciudad de México. El senador del Partido Acción Nacional, Juan Carlos Romero Hicks, anunciará hoy públicamente su intención de contender por la candidatura presidencial de su partido en 2018. En información internacional, el candidato independiente de centro, Emmanuel Macron, ganó las elecciones en Francia con más del 65% de los votos y frena el populismo y las políticas radicales de Marine Le Pen. En el Distrito 20 de París se registraron choques entre manifestantes y agentes de la policía que han empleado gases lacrimógenos después de que la multitud les arrojara botellas. Esto en reacción a las elecciones presidenciales de Francia. El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, pidió este domingo valentía política a los miembros del Congreso, sobre todo del Senado, para impedir la derogación de la ley sanitaria que él impulsó en 2010, conocida popularmente como Obamacare. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Señal Global. Muy lejos estamos de que termine la guerra contra el crimen organizado, contra el narcotráfico. Ya no es un tema del sexenio pasado, mucho menos un tema del expresidente Felipe Calderón. Es un tema que hoy por hoy acaparan las primeras planas de los periódicos, los medios, las radiodifusoras, las televisoras. Es un problema que todos los días se genera en el país y que en lugar de avanzar parece que retrocedemos porque las cifras hablan de mayores índices delictivos, sobre todo mayor cantidad de homicidios en el país. De eso vamos a platicar hoy. También de las elecciones francesas. Ganó la cordura, ganó Europa, ganó el centro. En Francia con Emmanuel Macron y quedó en el camino el populismo radical, muy al estilo de Donald Trump, de Marine Le Pen. De esto y más, hoy platicamos en Señal Global. Bienvenidos. Señal Global. La información de México y el resto del mundo en forma ágil y dinámica. Con Víctor Manuel Chávez Ogazón. Señal Global. La noticia donde estés. El candidato Emmanuel Macron, el candidato independiente del centro, ganó las elecciones francesas. Aquí le presento la crónica de este contundente triunfo. Así celebraban en París el triunfo del candidato de centro proeuropeo Emmanuel Macron en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Francia. Merci à vous d'être là ce soir. Gracias por estar aquí hoy. Son decenas de miles y yo solo puedo ver algunas caras. Gracias por estar aquí. Merci. Merci d'être là. Por pelear con valentía y amabilidad todos estos meses, porque sí, esta noche es una victoria para ti. Es una victoria para Francia. Vous l'avez emporté. La France l'a emporté.
Según las estimaciones, Macron de la agrupación En Marcha obtuvo alrededor del 65% de los votos, contra un 34% de su oponente de extrema derecha, Marine Le Pen, del Frente Nacional. Vive la République! Vive la France! Macron, de 39 años, que será el presidente más joven en la historia de Francia, aceptó las divisiones en su país y afirmó que va a proteger a los más vulnerables luchando contra la desigualdad y discriminación, que garantizará la seguridad y la unidad de la nación. Bueno, y por supuesto el triunfo de Emmanuel Macron le dio mucha tranquilidad a Europa. Continuará la estabilidad tanto de Francia como del resto de Europa porque Marine Le Pen, la rival de Macron, lo que quería era una especie de Brexit. El Frexit se le empezaba a llamar a esta idea de separarse de la Unión Europea. Los líderes de los otros países europeos celebraron el triunfo de Macron. La victoria de Emmanuel Macron en el balotaje presidencial de Francia acaparaba el lunes las portadas de los principales diarios de Europa. También la atención de los líderes políticos, aliviados con la derrota de Marine Le Pen, adalid de la salida francesa de la Unión Europea y el proteccionismo económico. Emmanuel Macron trae esperanza a millones de franceses y también a muchos en Alemania y Europa. Encabezó una campaña pro-europea valiente y está a favor de una apertura al mundo y decisivamente de una economía social de mercado. Los mensajes de salutación al presidente electo se multiplicaban en todo el mundo. El mandatario estadounidense Donald Trump lo felicitó por su gran victoria. Mientras, China confiaba en hacer progresar la estratégica relación con Francia y ratificaba su apuesta por una Unión Europea fuerte. China siempre apoya el proceso de integración europeo. Creemos que una Europa próspera, estable y abierta sirve a los intereses de todas las partes. Esperamos poder seguir avanzando en la construcción de paz, crecimiento y civilización en sociedad con la Unión Europea. Los mercados financieros europeos abrieron el lunes con poco entusiasmo y ligeras alzas tras la victoria de Macron, anticipada desde hace 2 semanas por los sondeos. Lo mismo pasó en Asia, con la excepción de la bolsa de Tokio, que se disparó hasta un 2,31% de ganancias. Pero no todos están de acuerdo, no solamente con algunos de los candidatos que estaban disputando la presidencia de Francia, sino con el sistema, con la situación en general de la política en ese país. Tan es así que el día de ayer, y tras darse a conocer la tendencia en el resultado de las elecciones de Francia, con la victoria presidencial para Macron, en el Distrito 20 de París se registraron choques entre manifestantes y agentes de la policía, quienes emplearon gases lacrimógenos después de que la multitud les arrojara botellas, según reportó la agencia RIA Novosti. Ayer los inconformes coreaban consignas contra fascistas y capitalistas y pedían la renuncia de Macron. La jornada registró disturbios con gases lacrimógenos por parte de la policía, que a su vez detuvo a 141 manifestantes. Dichas manifestaciones continuaron por segundo día consecutivo. Para el día de hoy, los manifestantes se congregaron en la Plaza de la República en París para protestar contra el presidente electo. Los activistas habían anunciado manifestaciones con anterioridad, sin importar electoral. Es lo que le digo, sin importar quién ganara, ellos de todas maneras iban a protestar. Son como una especie de anarquistas que están en contra del sistema político en este país. Y será hasta el domingo cuando se dé la transición de poderes en Francia. El presidente actual, François Hollande, le entregará el poder al recién electo Emmanuel Macron. El traspaso de poderes presidenciales en Francia se realizará el próximo domingo. Así lo anunció el mandatario saliente François Hollande, cuyo periodo de gobierno expira ese mismo día. El jefe de Estado y su sucesor, Emmanuel Macron, encabezaron el lunes los actos por la conmemoración de la capitulación alemana de 1945 en los Campos Elíseos, un día después de la segunda vuelta electoral.
El centrista ganó el balotaje con 66,10% de los votos frente al 33,90% de la ultraderechista Marine Le Pen, según los resultados definitivos difundidos por el Ministerio del Interior. Liberal y pro-europeo, Macron se convertirá en el presidente más joven de la historia de Francia. 39 años de edad tiene Emmanuel Macron y va a gobernar Francia. Después de su derrota, la candidata de ultraderecha Marine Le Pen anunció la renovación total de su partido, el Frente Nacional. El Frente Nacional obtuvo ayer 33% de los votos en la elección presidencial, batiendo todos los récords electorales del partido de ultraderecha, pero quedándose muy lejos del Elíseo. En su discurso de derrota, Marine Le Pen anunció una profunda remodelación de su partido. Una mutación necesaria según el secretario general del FN, Nicolas B. Es un cambio en nuestro movimiento político que debe tener en cuenta la evolución del paisaje electoral. El Frente Nacional es una herramienta que evolucionará para ser más eficiente, para acercar aún más a las personas tras el número de votos que obtuvimos anoche. Tenemos una gran responsabilidad con los franceses que confiaron en nosotros. El Frente Nacional ha llevado a cabo en los últimos años un profundo lavado de su imagen, la llamada desdiabolización. Pero ante la segunda vuelta, los electores siguen temiendo el fondo de un partido con profundas raíces ultraderechistas. Creo que hay un grave problema con la marca Frente Nacional. Los franceses siguen considerándolo un partido aparte, diferente de los otros. Se acuerdan de las provocaciones de la época de Jean-Marie Le Pen. Y Marine Le Pen durante la campaña dio a veces la impresión de volver al viejo estilo del FN. Marine Le Pen se enfrenta ahora a críticas internas por su derrota electoral y tiene apenas un mes para poner orden en sus filas ante las elecciones legislativas de junio, donde los sondeos le dan un 22% de los votos, lo que le convertiría en el principal partido de oposición. Así las cosas en Francia. Y aquí en la Ciudad de México, el viernes, varios estudiantes, principalmente mujeres, salieron a las calles para protestar por la muerte de una joven que fue encontrada, cuyo cuerpo fue encontrado en la propia Universidad Nacional Autónoma de México, en plena ciudad universitaria. Cientos de estudiantes, mayoritariamente mujeres, marcharon el viernes en México para protestar por la muerte de una joven en el campus central de la Universidad Nacional Autónoma de México, el principal recinto de estudios del país. Los manifestantes acusaron a la Fiscalía de la Ciudad de México de pretender justificar la muerte de Lesbi Osorio, ocurrida el miércoles. Primero que se esclarezca el caso de esta compañera, porque se está revictimizando muchísimo y diciendo, como se están diciendo cosas de su vida que no tienen nada que ver con resolver lo que le pasó. Entonces, exigir que se esclarezcan, que deje de haber ese tipo de prejuicios respecto a los feminicidios, porque no es posible que se nos revictimice todo el tiempo y que se justifique lo que nos está pasando. El jueves, la Fiscalía de la capital mexicana publicó en su cuenta oficial de Twitter que la víctima había dejado sus estudios, que había estado alcoholizándose y drogándose antes de morir. Tras críticas en la misma red social, la institución afirmó que la vida privada de las víctimas jamás afectará una investigación. En el vecino Estado de México, 406 mujeres fueron asesinadas en 2015, según cifras oficiales. Hacemos una pausa, regresamos con más información. Al regresar, detienen a Antonio Enrique Tarín García, suplente del diputado federal Carlos Hermosillo, por el delito de peculado agravado durante el gobierno de César Duarte en Chihuahua. Y más adelante, Corea del Norte detiene a un profesor estadounidense por actos hostiles. Señal nacional. Y esto es lo que publican hoy los periódicos en México. El Universal. Informe enlatado de PGR amenaza caso Ayotzinapa. Emplean chupaductos a niños como halcones. Excelsior. Recorte en Pemex afectó vigilancia. Cae suplente de diputado que quería tener fuero.
Milenio. Costó a Pemex 4.000 millones inhabilitar tomas ilegales. Capturado 106 de 122 objetivos prioritarios, dice PGR. Reforma. Edifican en Ciudad de México 109 pisos ilegales. Cae un operador de César Duarte. Proceso. Miles de pandillas estadounidenses, socias del cártel de Sinaloa. Periodista denuncia amenazas y allanamiento de su domicilio. El Financiero. Sufre el peso por desplome del crudo. Unidad ahora en Estado de México o nunca, dice AMLO a la izquierda. Fue un fin de semana muy intenso en cuanto a detenciones de presuntos delincuentes en la capital de la República, en la Ciudad de México. Primero está este caso de 6 personas señaladas por el gobierno de la República de pertenecer al Cártel del Pacífico bajo el mando de Dámaso López Serrano, alias el Minilic. Estas personas fueron detenidas por la Secretaría de la Defensa Nacional y la PGR en las delegaciones Tláhuac y Xochimilco, en la Ciudad de México. En el primer operativo fue capturado un hombre quien, según las investigaciones realizadas por la Agencia de Investigación Criminal, era el chofer y asistente personal del hijo de Dámaso López, alias el licenciado. En el segundo operativo se detuvo a 5 personas que eran los encargados de la seguridad de El Minilic, según informó la Procuraduría General de la República. Los elementos aseguraron armas de diversos calibres, lanzagranadas, cargadores, equipo táctico, metanfetaminas, 3 vehículos y 8 equipos de comunicación. Los detenidos, junto con lo asegurado, fueron llevados ante el Ministerio Público para determinar su situación jurídica. Y también en la Ciudad de México, este fin de semana, la Procuraduría de Justicia Capitalina detuvo, en coordinación con policías ministeriales de la Fiscalía de Chihuahua, a Antonio Tarín García, suplente del diputado Carlos Hermosillo. Recordemos, ese diputado falleció en un accidente automovilístico. El suplente es Antonio Tarín García. Quiso tomar protesta en la Cámara de Diputados y al tener una orden de aprehensión, se atrincheró durante casi 2 días en su oficina, ahí en San Lázaro, para obtener un amparo, y eso evitó que lo detuvieran. Sin embargo, bueno, pues ya jurídicamente lo podían detener. Él fue uno de los funcionarios más cercanos a César Duarte en el gobierno de Chihuahua. La aprehensión se dio este domingo en la colonia San José Insurgentes, cuando Tarín García salió a desayunar. Posteriormente fue trasladado vía aérea a Chihuahua para ser presentado ante un juez que lleva su caso. Antonio Enrique Tarín García fue señalado de peculado por el desvío de 246 millones de pesos del erario para la supuesta contratación de cursos, capacitaciones y talleres para padres de familia y maestros, así como la adquisición de un software cuando fungió como director del Comité de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda durante la administración de César Duarte. También se le acusa de otorgar contratos a proveedores inexistentes por 300 millones de pesos. El 26 de abril, Tarín García exigió a la Cámara de Diputados que se le tomara protesta como legislador para que de esa manera se pudiera obtener para él el fuero constitucional. Sin embargo, la instancia legislativa no quiso rendirle protesta o tomarle la protesta de ley. Recordemos que se atrincheró, como le comentaba, en su oficina hasta que le dieron un amparo. Sin embargo, ya fue detenido en la Ciudad de México y ahora enfrenta cargos de peculado en Chihuahua. A través de un informe que fue enviado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos informó que los ajustes presupuestarios obligaron a la empresa a realizar operaciones de vigilancia de instalaciones con la mitad de los recursos que tenía. El informe indica que de 2015 a 2016 aumentó 24% el volumen de combustible robado, equivalente a 2.282 millones de litros de hidrocarburo. El recorte general de Pemex en 2015 fue de 62,000 millones de pesos y de 100,000 millones de pesos en 2016.
Este año pasado, Pemex presentó ante las autoridades a 583 personas relacionadas con el robo de combustible, 49.5% menos que lo reportado en 2015, debido también a que la ley no le permite a la empresa ni al Ejército o la Marina detener a dichos delincuentes por el tipo de delito. Ante esto, la petrolera destacó que mantiene colaboración con la Procuraduría General de la República, la Policía Federal y la Secretaría de Gobernación. La inhabilitación de tomas clandestinas le ha costado a Petróleos Mexicanos 4.234 millones de pesos en los últimos 6 años. De 2010 a 2016 el gasto aumentó 1.230%. El área de logística de Pemex detalló el monto desembolsado por la empresa para rubros como consumibles, mano de obra, maquinaria y equipo. Mientras que en 2010 a la petrolera le costó 137.535.000 pesos, el año pasado se disparó a 1.840.7 millones de pesos. Es decir, no solamente pierde Pemex por el robo de combustible, sino también por lo que le cuesta reparar o de alguna manera clausurar estas obras de tomas clandestinas. En 2010 el número de tomas reportadas por Pemex fue de 691, pero el año pasado alcanzó 6.837. El robo de combustible también ha incrementado los riesgos a las comunidades y a sus trabajadores, así como una afectación al medio ambiente y a la seguridad energética. Tan solo en Puebla, el estado con más reportes de ductos clandestinos. De enero a la fecha se han asegurado 1.123 vehículos empleados en el robo de hidrocarburo. En total se han contabilizado 2.064.000 litros de gasolina asegurados, 354 detenidos y 149 tomas clandestinas. Elementos de la Policía Federal detuvieron a una mujer llamada María Belén Jacobo González. Ella es sobrina de Raibel Jacobo de Almonte, alias El Tequilero, líder de la organización criminal que lleva este nombre, Los Tequileros. La aprehensión se dio en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, junto con Rubén Domínguez Vergara, alias La Monja. Los detenidos son señalados por su presunta participación en el delito de secuestro y operar en el municipio de Arcelia Guerrero. Tras su captura, fueron trasladados ante un juzgado donde se determinará su situación jurídica. Los sospechosos se encontraban en compañía de 4 menores, quienes también fueron presentados ante la autoridad misma que los resguardará conforme a las disposiciones legales. México tiene una ley contra la tortura. Durante un año los senadores trabajaron para disminuir este problema, la tortura por parte de instancias oficiales. Sin embargo, esta legislación recibe críticas por la ambigüedad que presenta. La tortura en México aumentó en 600% en la última década, según datos de Amnistía Internacional. Las Naciones Unidas aseguran que en México la tortura es tan grave al grado de que es una práctica generalizada para obtener la confesión forzada de un crimen. El Senado de la República se puso a trabajar en el tema, elaboró una nueva ley general para disminuir la tortura en investigaciones policíacas que de inmediato provocó críticas. Se han tardado más de un año en aprobar una ley general de tortura que, si bien tiene algunas mejoras en cuanto a la ley anterior, todavía se faltaría pegarla más a los estándares internacionales. Los senadores aprobaron que no serán válidas las declaraciones obtenidas bajo tortura, abuso, trato cruel e inhumano. Además, se encarcelará a policías que cometan abuso de poder sin justificación. Según senadores de oposición, esta ley quedará solo en el papel si no se refuerza la forma de investigar de las policías mexicanas. Porque desgraciadamente esto es consecuencia de no tener investigadores. No existen en nuestro país quien investigue, entonces si no los detienen en flagrancia, la única manera de tomar declaración es a través de la tortura.
Amnistía Internacional reitera que la tortura en México tiene que ser atacada a fondo, empezar por reconocer que existe. Lamentablemente la respuesta siempre es de negación, de que esto es una crisis de mayores envergaduras. Siempre nos refieren a que son algunas manzanas podridas, casos excepcionales a los cuales el Estado ya está atendiendo. La nueva ley indica que la tortura se investigará y perseguirá de oficio y, por supuesto, por denuncia o constancia de alguna autoridad judicial. Los senadores insisten en que hay mucho por hacer más allá de la aprobación de esta ley. Durante la discusión en el Pleno, legisladores mostraron números sobre la gravedad del problema. Solo en este año se registraron 4.400 denuncias ante Ministerio Público por tortura. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México. La ola de violencia en México ha aumentado de una manera bastante alarmante, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la organización Semáforo Delictivo. En los primeros 4 meses del año ya se han registrado al menos 2.500 homicidios violentos, principalmente en estados como Guerrero, Baja California, Chihuahua, Tamaulipas y Sinaloa. En Guerrero, los restos embolsados han permanecido en la mira y solo en abril la cifra de muertes violentas llegó a casi 200, mientras que en Baja California, particularmente en Tijuana, en lo que va del año casi medio centenar de personas fueron asesinadas en diversos hechos. Sin embargo, Sinaloa se mantiene como el principal estado de violencia en el país y en lo que va de este 2017 son ya al menos 540 personas asesinadas. En Chihuahua suman más de 450 homicidios relacionados con el crimen. En Tamaulipas asciende a 179 el número de muertos relacionados también con la delincuencia. Dentro de todos estos hechos no se sabe con exactitud cuántas personas solo fueron víctimas de la delincuencia sin tener ningún nexo con las organizaciones delictivas. Hacemos una pausa, regresamos, tenemos mucho más. Señal Internacional. Esto es lo que presenta hoy la prensa internacional. El Nacional, Venezuela. Ataques militares a residencias violan derechos humanos. Artistas alzaron la voz para expresar su dolor. El Tiempo, Colombia. Francia derrota en las urnas a la extrema derecha. La oposición venezolana le dice no a la constituyente. El Mercurio, Chile. Aplastante victoria de Emmanuel Macron logra frenar ola populista en Francia. Multas de tránsito alcanzan récord de 1.1 millones de 2016 y exceso de velocidad lidera alza. Clarín, Argentina, Francia. Macron a la ultraderecha y hay alivio en Europa. La Administración Nacional de Seguridad Social ya les paga aumentos por los ajustes a más de 1 millón de jubilados. Washington Post, Estados Unidos. Francia elige a Macron, rechazando a Le Pen. Para la fuerza de extrema derecha de Europa, un control de la realidad. New York Times, Estados Unidos. Francia elige a Macron presidente, evitando una extrema derecha emergente. Un principio del Partido Republicano derramado en la lucha por el cuidado de la salud. The Guardian, Reino Unido. Macron gana la presidencia de Francia, pero un país sigue dividido. Las cuentas antiprotesta atacarían derecho para hablar hacia afuera, bajo Donald Trump. El País, España. Francia derrota al radicalismo. Tragedia en el ciclismo aficionado. Artistas y músicos en Venezuela salieron a las calles para rechazar la violencia en el país y sobre todo los fallecidos en las protestas contra el presidente Nicolás Maduro. Un millar de músicos y artistas venezolanos marcharon el domingo en el este de Caracas, en rechazo a los fallecidos en las protestas contra Nicolás Maduro.
Estoy aquí por mi hijo y por todos los hijos de Venezuela. Queremos salir adelante y no queremos vivir más en dictadura. Tenemos unos chamos que son la generación de relevo de nosotros y son los que nos van a traer el país adelante, lo van a sacar adelante. Por eso estamos aquí, seguiremos luchando y estaremos en las calles por ellos. Las manifestaciones contra el gobierno que iniciaron el 1 de abril han dejado 36 muertos, además de centenares de heridos y detenidos. La oposición exige elecciones generales y respeto a la autonomía del Parlamento de mayoría opositora. Uno de sus dirigentes, Enrique Capriles, descartó que los contrarios al gobierno participen el lunes en la Asamblea Nacional Constituyente Popular, que convocó Maduro por considerarla fraudulenta. Mientras que Lilian Tintori, la esposa del opositor encarcelado Leopoldo López, confirmó que su marido está bien tras visitarlo el domingo. También las mujeres salieron a marchar en Caracas. Afortunadamente, esta movilización concluyó sin incidentes y mientras mujeres revolucionarias marcharan por la paz. Otra marcha masiva de la oposición. Miles de mujeres marcharon reclamando lo que consideran son actos de represión por parte de las fuerzas de seguridad en convocatorias anteriores en las que reclaman elecciones presidenciales adelantadas. Varias diputadas y la esposa del referente opositor Leopoldo López, Lilian Tintori, encabezaron la marcha que partió del este de la ciudad hacia el centro hasta que un operativo policial les impidió el paso. Sí funciona. Y hoy el régimen está acorralado, está aislado internacionalmente y está acorralado dentro de Venezuela. Y sabemos lo que... Frente al cordón policial realizaron una protesta y aunque sobre el final pequeños grupos lanzaron piedras a la policía, la situación no derivó en violencia, como en casi todas las más de una docena de marchas opositoras en el último mes. A la misma hora en la Plaza Bolívar del centro de Caracas, mujeres chavistas también se concentraban y advertían a la oposición. Nunca van a lograr que nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro, deje la presidencia porque él cuenta con un gran pueblo y entre eso nosotros las mujeres que somos vanguardia de este proceso revolucionario. Marcharon algunas cuadras gritando consignas por la paz y apoyando la convocatoria del presidente Nicolás Maduro a una Asamblea Nacional Constituyente para restablecer la paz y el diálogo en Venezuela. Lo que estamos aquí es diciendo la verdad de Venezuela no se ve en el este, no se ve en las guarimbas. La verdad de Venezuela es un pueblo que sueña, que crece, que construye, que es ejemplo de dignidad. Allá ellos, con sus laboratorios de guerra, aquí estamos construyendo un mundo de paz, de justicia y de igualdad. El próximo lunes el gobierno convocó a la oposición política y otros sectores a una reunión en el Palacio de Gobierno para discutir cómo se llevará a cabo la elección de los asambleístas constituyentes. Se descuenta que la oposición no concurrirá y por el contrario intentará seguir con la protesta de calle. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas. La semana pasada hubo una serie de informaciones sobre el traslado de Leopoldo López, este opositor venezolano, a un hospital. Inclusive había información que decía que sin signos vitales. Su esposa, Lilian Tintori, otra opositora al gobierno de Nicolás Maduro, señala que Leopoldo López se encuentra en buen estado de salud. ¿Verdad? ¿Que te quedaste sin signos vitales? No, Lilian, yo estoy bien, ¿Te grabaron un video? Me dice, me graban videos todo el tiempo. El opositor Leopoldo López se encuentra bien, lo confirmaba su mujer Lilian Tintori, que pudo visitarle el domingo en la cárcel militar de Ramo Verde por primera vez en 35 días. Son las 9 de la noche. Mientras el otro líder opositor, Enrique Capriles, denuncia la existencia de juicios militares a civiles detenidos durante las protestas. Muy grave, son tribunales constituidos en la sede militar para juzgar a civiles y ya 40 de esos 780 fueron enviados a un penal. Las protestas contra el gobierno en Venezuela han dejado 37 muertos y 780 detenidos desde el 1 de abril. En Argentina, el uso medicinal de la cannabis es legal, sin embargo, su cultivo sigue estando prohibido. Ese es un gran dilema
cuando se legaliza la cannabis, pero no se legaliza toda la producción o todo el proceso. Y fue el eje de una marcha en Buenos Aires donde miles de ciudadanos reclamaron el derecho a cultivar libremente su propia marihuana. Miles de personas se movilizaron en las calles de Buenos Aires y en ciudades del interior de Argentina para reclamar la legalización del cultivo de marihuana. Aunque su uso es legal con fines médicos, su cultivo sigue siendo penado por la legislación. Nosotros nos topamos con todo tipo de prejuicios, con los prejuicios de los médicos en primera instancia, que no aceptan otras maneras de ver la salud que no sea la mirada hegemónica y mercantilista hoy reinante. Esa es nuestra primera traba y después nos encontramos con que uno puede terminar preso por cultivar lo mejor que le podés dar a tu hijo. O sea, es una cosa, no tiene sentido. Los manifestantes celebraron la reciente ley que aprueba el uso de aceite medicinal de cannabis, pero rechaza la prohibición del autocultivo, ya que ello los obliga a comprar un producto a precios altos cuando lo podrían realizar de manera casera con el extracto de la planta. En la planta de cannabis no es un tema de seguridad, es un tema de salud, es un tema de moral, es un tema de derechos humanos, es un tema de derecho individual, es un tema de soberanía sobre el cuerpo, es un tema de poder sobre mí mismo y sobre los demás. La iniciativa propone un marco regulatorio para el uso medicinal y científico del cannabis y sus derivados para el tratamiento de enfermedades como la epilepsia o el Alzheimer. La iniciativa, apoyada por todos los espacios políticos representados en la Cámara Alta, establece un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y paliativo del dolor de la planta de cannabis y crea un programa nacional para el estudio y la investigación de su uso. Con información de la oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua. Durante su visita oficial a La Habana, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, recibió la condecoración de la Orden de José Martí de manos del presidente cubano Raúl Castro. El presidente ecuatoriano Rafael Correa recibió la Orden José Martí, la más alta distinción que otorga el Consejo de Estado de Cuba a personalidades locales y extranjeras por su contribución en defensa de un nuevo orden económico mundial más justo y equitativo y a favor del bienestar de su pueblo. Recibo esta condecoración, querido Raúl, porque sé que no es para este compañero. Tan solo hemos cumplido a lo sumo con nuestro deber. Es para el pueblo ecuatoriano, para seguir esa hermandad indisoluble entre Cuba y Ecuador, para seguir construyendo juntos la patria grande. En una conferencia magistral, el mandatario alertó que el proceso de integración latinoamericana desarrollado en los últimos 15 años por los gobernantes progresistas de la región atraviesa complejas circunstancias y advirtió sobre la implementación en el continente de un segundo plan Cóndor con otros métodos. Las elecciones de Ecuador pararon ese ciclo, esa restauración conservadora. ¿No? Les dimos una derrota en Ecuador, pero se ha perdido terreno claramente. Se perdió Argentina, se perdió Brasil a las bravas. Grandes líderes latinoamericanos desaparecieron, ¿no? Néstor Kirchner, Hugo Chávez en Venezuela, Fidel Castro en Cuba. Entonces, yo soy un optimista por naturaleza, pero también soy realista y objetivo. Entonces, son condiciones más complicadas para avanzar con la integración. Lo ideal sería esa integración entre países similares y entre países no una lógica de competencia, sino una lógica de coordinación, de complementariedad. Además, Correa recibió el doctorado honoris causa en Ciencias Económicas que concede la Universidad de La Habana por sus aportes a la integración latinoamericana y a la revolución ciudadana iniciada con su ascenso al poder en enero de 2007. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua. Hay mucha preocupación entre los migrantes de Texas porque resulta que el gobernador de ese estado de la Unión Americana, Greg Abbott, promulgó la controversial ley antiinmigrantes SB 4, que prohíbe las denominadas ciudades santuario y autoriza a policías locales a preguntar sobre el estatus migratorio a toda persona que haya sido detenida por cualquier motivo, inclusive por una infracción de tránsito. Abbott, quien presentó la prohibición de las ciudades santuario como un asunto de emergencia que debía recibir consideración expedita, firmó la iniciativa 4 días después de que fue aprobada por ambas cámaras de la legislatura estatal.
La ciudad de Santuario impiden a sus policías y autoridades indagar a las personas sobre su estatus migratorio o reportar indocumentados a las autoridades de inmigración. La legislatura tejana intentaba prohibir la ciudad de Santuario desde 2011 sin éxito, por lo que la aprobación y promulgación de este estatuto es un fuerte tema para los migrantes y es una victoria para el gobernador Abbott y para el Partido Republicano en Texas, donde hay millones de migrantes. Y el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, pidió este domingo valentía política a los miembros del Congreso que podrían revertir o derogar casi en su totalidad el Obamacare. En la entrega del premio Perfiles de Coraje de la Fundación John Kennedy, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha advertido que el futuro del sistema sanitario de su país está en juego. Tras la derogación de la ley sanitaria aprobada el pasado jueves por la Cámara de Representantes y que simboliza la primera victoria legislativa de Donald Trump, Obama tiene ahora puestas sus esperanzas en la decisión del Senado. Espero que los actuales miembros del Congreso reconozcan que se necesita poco coraje para ayudar a los que ya son poderosos, influyentes y están cómodamente instalados. Sin embargo, sí se requiere valor para defender a los vulnerables y a los enfermos, dijo Obama al referirse a un proyecto de derogación que provocaría la pérdida de cobertura médica a 24 millones de personas. Con 217 votos a favor y 213 en contra, la Cámara de Representantes logró el pasado jueves sacar adelante el texto únicamente con el apoyo del Partido Republicano. La decisión queda ahora en manos del Senado. Hacemos una pausa, regresamos con más información aquí en Señal Global. No le cambie. Gracias por continuar con nosotros. Este lunes el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, irá a Yucatán para inaugurar una planta cervecera que en un principio va a producir 5 millones de hectolitros de cerveza anuales, 40% de ellos para la exportación. El complejo cervecero tendrá una planta de envases de aluminio que producirá 1,000 millones de latas anuales. De acuerdo con la Secretaría de Economía, la industria ganará 50,000 empleos y 2.5 millones de empleos indirectos. México es el principal productor mundial de cerveza, superando a Alemania al producir más de 100 millones de hectolitros. Con ello, tan solo nuestro país alcanzaría para que cada habitante del planeta bebiera 4 botellas de cerveza de 355 mililitros al año. El consumo per cápita de cerveza en México es de 63 litros y en Estados Unidos es de 100 litros. En Alemania es de 110 y en la República Checa de 150 litros al año. Vaya que son cerveceros en la República Checa. El senador panista Juan Carlos Romero Hicks anunció hoy públicamente su intención de contender por la candidatura presidencial de su partido en 2018 mediante un video en su canal de YouTube, sumándose así a la lista que tiene el PAN de precandidatos o de aspirantes, donde también se encuentran Margarita Zavala, el exgobernador Rafael Moreno Valle, el exgobernador de Puebla, y Ernesto Rufo Apel, por supuesto también el líder nacional del PAN, Ricardo Anaya. El panista, quien actualmente es presidente de la Comisión de Educación del Senado de la República y donde participó activamente en la reforma educativa, pertenece a la corriente más conservadora de ese instituto político y reveló que la idea surgió de otros panistas que le han pedido participar, debido a que el cargo de aspirante a la presidencia de la República es un proceso serio, profundo y de reflexión, y donde el PAN debe regresar a los pinos, según dijo Juan Carlos Romero Hicks. Y regresando a temas internacionales, Corea del Norte detuvo a un profesor estadounidense por actos hostiles.
Otro ciudadano estadounidense detenido en Corea del Norte. Las autoridades de Pyongyang han confirmado el arresto del profesor Kim Ha-sung por actos hostiles. El comunicado de la agencia estatal cita que el académico intentaba derrocar al régimen de Kim Jong-un. Los mismos cargos presentados contra otro estadounidense arrestado en abril en el aeropuerto de Pyongyang. La semana pasada el régimen acusó a la CIA de conspirar con Corea del Sur para asesinar a Kim Jong-un con sustancias químicas, rumores que han inflamado un poco más la crisis entre Washington y Pyongyang. Estados Unidos ha acompañado la dialéctica prebélica con el despliegue de un sistema antimisiles en Corea del Sur y Japón, además del envío de superbombarderos a Seúl. Este martes Corea del Sur elige presidente para pasar la página del escándalo de corrupción de su expresidenta. Decisivas elecciones presidenciales este martes en Corea del Sur. El candidato liberal de izquierda Moon Jae-in, con un 42% de las intenciones de voto, es el favorito para suceder a Park Geun-hye, la presidenta destituida. Moon Jae-in apuesta por un acercamiento económico con Corea del Norte, aunque este quiebre la histórica alianza entre Seúl y Washington. La campaña se ha centrado en la lucha contra la corrupción y en la limitación del poder de los conglomerados empresariales surcoreanos implicados en el caso Rasputina. El centrista del Partido Popular, Han Seol-soo, de 55 años, se sitúa más de 20 puntos por detrás del favorito liberal. En las encuestas aparece con un 18,6% de las intenciones de voto, empatado con el conservador Hong Yong-pyo. El escándalo que motivó el adelanto electoral y la destitución de la presidenta del país el pasado 10 de marzo tendrá una influencia negativa sobre su candidatura. Los surcoreanos quieren pasar página tras meses de turbulencias y protestan contra las desigualdades y el desempleo. Tras una campaña electoral de 22 días, 13 candidatos surcoreanos concurren a las elecciones presidenciales para reemplazar a una presidenta que está en la cárcel a la espera de juicio por corrupción y abuso de poder. Y bueno, causó revuelo en la Ciudad de México la visita de Stan Lee, el guionista principal del universo de Marvel. Y bueno, en su visita declaró que está trabajando en un superhéroe latino. Lee dijo que quería que fuera una sorpresa, pero México tiene a los mejores fans del mundo, así que quiso compartirles que está trabajando en un superhéroe latino. El artista de 93 años adelantó que estará listo a finales de este año y destacó que está cuidando todos los detalles para que sea un héroe de calidad. El autor de Hulk, Iron Man y Los Cuatro Fantásticos reveló su deseo de mudarse a la ciudad de Querétaro, debido a que en ningún lugar lo han recibido tan efusivamente como en México. Lee comentó que aunque de su imaginación nacieron decenas de personajes, para él un verdadero héroe es cualquiera que haga bien su trabajo. Todos los artistas y directores con los que he trabajado son mis héroes. Cualquiera que haga bien su labor es para mí un superhéroe, sentenció Stan Lee. El gobierno alemán evacuó a unos 50,000 ciudadanos de Hannover para retirar 5 presuntas bombas aéreas de la Segunda Guerra Mundial. 2 de los supuestos artefactos fueron encontrados en una hora y los otros 3 cerca, informaron autoridades municipales. Cabe mencionar que como Alemania fue objeto de intensos bombardeos de las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial, este tipo de hallazgos son bastante habituales. Los residentes recibieron panfletos en alemán, polaco, turco, inglés y ruso para asegurarse de que todo el mundo dejase su vivienda el domingo. Para tener ocupados a los habitantes del barrio durante el intervalo, el ayuntamiento programó actividades deportivas, culturales y de ocio, desde visitas a museos hasta proyecciones de películas. Así que, por las dudas, mejor se retiran al encontrar estas bombas, no vaya a ser que se active alguna. Nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado en Señal Global. Quédese en la programación de 44 Noticias. Yo lo espero mañana en punto de las 11 horas. Gracias.